Besiyata Ismaya de Israel, quisiera traer una reflexión con respecto a lo que me ha tocado vivir y seguramente lo que le ha tocado vivir a muchas de las personas que seguramente me van a escuchar, que es con respecto a todo lo que se está viviendo hoy en día. Se está viviendo mucho miedo, se está viviendo mucho insatisfacción, se está viviendo mucha incertidumbre, se está viviendo, lo peor de todo, un nivel de frialdad espiritual muy grande. Evidentemente estoy exceptuando muchas personas que de generación en generación siempre han tenido la cabeza en todo lo que es inspiración espiritual. Pero me ha tocado vivir esto y evidentemente cómo tener que contactar con este tipo de sentimientos y de cosas. Me dije, yo creo que tengo que hablar de este tema. Realmente es una cosa que me ha estado molestando y me ha estado dando vueltas en la cabeza y dentro de mí, y creo que me voy a sentir muy bien si lo digo. Quisiera basar la reflexión de esto que voy a decir en el libro de Primera de Shmuel, que está en el Tanaj, en la Biblia, Primera de Shmuel, donde se narra el pasaje de la batalla de David y Goliat. Una batalla clásica que casi todo el mundo conoce. Yo creo que muy pocas personas en el mundo no han escuchado sobre esta batalla de David y Goliat. Se ha hecho un clásico. Hasta ha sido la inspiración de muchos pintores y muchas personas, muchos escultores. Pero viniendo al caso, realmente nos viene muy al tono a nosotros el tema de David y Goliat. Sondeando por arriba, David y Goliat, en el capítulo 37, vemos que había un filisteo que estaba azotando y estaba asustando y estaba de cierta forma transmitiéndole miedo a los escuadrones de Israel, al ejército de Israel. Este filisteo venía cada mañana, como está escrito, venía cada mañana, en la mañana temprano, madrugaba, y en la tarde noche venía de nuevo y se presentaba y se enfrentaba delante de Israel y los acusaba y los trataba de socavar de alguna manera. También vemos a David, que es comisionado por su papá para llevarle comida a sus hermanos. Y hay algo que me llama mucho la atención en la forma en que la escritura narra cuando David se dispone a ir al campamento de Israel. Está escrito que en hebreo, en la lengua hebrea, dice Vayashken David Baboker. Esto me llamó mucho la atención porque esta es la misma frase, es el mismo lenguaje que usa la Torá en Bereshit, en el libro de Génesis, cuando Abraham es comisionado por Hashem, nuestro creador, para sacrificar a su hijo. Es probado y es comisionado, de cierta forma es mandado a que sacrifique a su hijo Isaac. Y es la misma frase que se usa. Cuando se levanta por la mañana está escrito Vayashken Abraham Babok. Y aquí vemos como especie de cierta forma, una pista que la Torá y Hashem nos está dando, para que vemos que no hay una casualidad en estas cosas, hay una similitud muy grande. La similitud que yo puedo ver en todas estas cosas es la decisión y el valor con que se levantaron ambos personajes para hacer la voluntad de Hashem. Está además decir, los que han leído estas dos porciones de la Torá, cuál fue el final y cuál fue la fuerza con que se levantaron estas personas. Fueron personas decididas a hacer la voluntad de Hashem, sea lo que sea. Eran momentos difíciles, era una petición difícil lo que le estaba pidiendo Hashem, pero estas personas estaban entrenadas, estaban entregadas completamente a lo que iban a hacer y estaban claras con lo que estaban haciendo. Esta claridad y esta definición, esta decisión y este valor, realmente yo creo que es lo que nos hace falta hoy en día a nosotros. Entonces, volvemos al tema. El Rashi comentarista Rashi, un comentarista clásico a la Torá, que cuando el filisteo, Goliat, se levantaba en la mañana temprano, y se levantaba, dice, muy temprano en la mañana, madrugaba Goliat para levantarse, así como madrugó David para levantarse, y así como madrugó Abraham para levantarse, y después llegaba la tarde-noche, a la parte del Erev, como se dice en hebreo, Erev, y esta parte de la madrugada son los momentos clave
en que Israel tenía que hacer la declaración de Shema Israel. Una declaración en donde nosotros declaramos la unicidad de Hashem. Muchas personas, evidentemente, hoy en día hacen esta confesión, y me imagino que es una cosa, cuando se hace todos los días, se vuelve una rutina, lo hacen a veces sin la intención correcta, ¿no? De la profundidad que encierra la frase Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Estos dos momentos en el día son los momentos para hacer esta confesión. Podríamos estar horas hablando con respecto al tema, pero lo que me viene al tema y al caso, lo que yo quiero hacer énfasis es en lo que hay detrás de Shema Israel. Detrás de Shema Israel nosotros estamos confesando nuestra fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza del pueblo de Israel? La unicidad de Hashem. Y entender que Hashem es uno, que no existe nada fuera de él y que él controla los 4 ángulos de la tierra, desde los cielos hasta las profundidades. Todo está bajo el control de un solo ser, que es nuestro Creador. Cuando la persona tiene esto consciente dentro de sí, la persona genera hacia afuera una fuerza increíble. Y en este caso David Amelech tenía esta fuerza. Cuando David Amelech se presentó delante del pueblo de Israel y escuchó lo que le estaba diciendo Goliat, dijo: ¿quién es este incircunciso para estar enfrentándose a los batallones de Israel, a los escuadrones del Dios de reyes? ¿Quién es él? Evidentemente, aquí hay un secreto. Aquí hay un secreto. De repente no estamos hablando de una cosa sencilla. Todo el pueblo de Israel estaba temblando. Y de repente viene un muchacho que ni siquiera tenía aspecto de guerrero y se para y dice: yo no entiendo esto. ¿Quién es este hombre? Y le llama incircunciso. ¿Por qué incircunciso? ¿Por qué él hace atención a la circuncisión y no hace atención a una debilidad física, a una debilidad de estrategia de guerra? Porque él sabía que la fuerza de nosotros estaba dentro del pacto que nosotros teníamos con Dios. Y la debilidad que él tenía con respecto a nosotros es que él no tenía ese pacto con Dios. Dice: entonces, ¿cómo es posible que una persona que sea débil en cuanto a estos tipos de batallas, porque sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros y siempre está con nosotros, va a atemorizarnos a nosotros? Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros tenemos un pacto con Dios. ¿Quién es Él? Entonces, cuando vio que nadie podía hacer el trabajo, Él se ofreció a hacer el trabajo. Esto pasa muchas veces en la vida de nosotros, y esto es lo que está pasando evidentemente realmente hoy dentro del pueblo de Israel. Hoy tenemos una situación que nos está, de cierta forma, nos está agrediendo y nos está enfrentando, como lo hizo en los tiempos pasados Goliat. Quiero también traer a colación una de las frases del hijo de David, Shlomo, el rey Shlomo, en su libro Eclesiastés, o Kohelet, como se dice en hebreo. Él decía: no existe nada nuevo en el cielo. No existe nada nuevo. Y tienes que entender que esto que está sucediendo hoy en día no es nuevo. Parece un escenario diferente, pero no es nuevo. Esta historia se repite de generación en generación. Y hemos tenido que enfrentar esta situación varias veces en la historia. Siempre ha habido un Goliat que nos ha venido a provocar y también a recordarnos lo que somos nosotros. Pues dicen: ustedes no son los siervos de Shaul Amelech, ustedes no son los hijos de Dios viviente. ¿Quiénes son ustedes? Nos están recordando lo que somos nosotros y qué hicimos nosotros o qué estamos haciendo nosotros. Estamos echando para atrás con miedo. Yo me recuerdo cuando yo estaba en Cuba, muchas personas cuestionaron mi postura con respecto a que cada vez que había una situación o había que tomar una decisión, yo siempre me tomaba como ejemplo a mí mismo. Y yo decía: yo hago esto y hacía lo otro. Muchas personas me decían: pero que tú no te puedes tomar como ejemplo. Si tú me citas un rabino o un grande de la historia, pero ¿cómo te vas a tomar como ejemplo? No te puedes tomar como ejemplo, porque esto no es práctico para nosotros. Y yo diría que es al contrario. Si nosotros toda la lectura que hemos tenido de todos los grandes de la historia, todas las personas que han vencido, no nos han servido de inspiración, porque nuestra vida no está llena de inspiración, entonces tiene que venir una persona como tú y como yo y pararse delante de nosotros y decir: sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Yo lo hice así, yo lo hice así.
Es curioso entender que y ver como David Amelech no usó como ejemplo ni a los patriarcas, ni a Abraham, ni a Isaac y Jacob, tampoco usó a Moshe, a Aarón, a Yehoshua y a ninguno de los grandes que estaban anterior a él. No, él no usó a ninguno de ellos. ¿A quién se usó como ejemplo? A sí mismo. En medio de todas esas cosas, dijeron, tú no puedes, tú no estás entrenado para vencer. ¿Quién eres tú? Dice, si Dios me libró del león, así está escrito, unos versículos más adelante, si Dios me libró del león a mí y me libró del oso, también me va a librar de esta persona, de este filisteo. Es decir, la confianza que tenía David Amelech estaba fundada en Dios y en su experiencia que había tenido con él, que había generado una confianza sobre sí mismo de lo que era capaz de hacer Dios y de lo que él podía ser capaz de hacer. Porque él se conoció a sí mismo. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos dentro de nosotros un arma poderosísima que puede transformar todo el universo. Y es una Neshama Mimalach, un alma que viene de arriba, Neshama Elokit, un alma que viene de las alturas. Tenemos una parte de Hashem, de Dios, dentro de nosotros, viviendo en nosotros. Puede ser que no tengamos conciencia de eso, puede ser que no hayamos tenido relación con ella, pero dentro de nosotros vive una parte de Dios. Y eso es muchísimo más poderoso que cualquier situación y cualquier enemigo que pueda venir a nosotros a amedrentarnos o hacernos sentir miedo. Esta conciencia nosotros podemos alcanzarla por medio del Shema, por medio de entender que no existe nada fuera de Dios. ¿Quién mandó al filisteo? El mismo Hashem. ¿Quién manda cada situación hacia nosotros? Cada situación y cada cosa, cada enemigo que se despierta contra nosotros, ¿quién los manda? Hashem mismo. Porque está escrito que no existe nada fuera de él. Tenemos que entender esto. Y quisiera, de cierta forma, terminar esta reflexión, aunque creo que las palabras no me son suficientes para poder transmitir todo lo que yo siento. Creo que a veces me siento insatisfecho conmigo mismo por la elección de palabras que tengo, pero que sea la voluntad de Hashem que cada palabra y palabra pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes, porque de hecho está saliendo de mi corazón. Quisiera terminar esta reflexión con la historia de uno de los seguidores o alumnos de Baal Shem Tov, Rabbi Yehiel. Rabbi Yehiel cuenta una historia que el mismo Baal Shem Tov lo tuvo que enviar a una tarea fuera del territorio donde vivían. Al regresar se dio cuenta que él no podía estar a tiempo para Rosh Hashanah con su maestro y tuvo que hacer estancia en una isla. Con mucho dolor se tuvo que albergar en esa isla y pidió permiso a los habitantes para que lo dejaran hospedarse ahí en el tiempo de Rosh Hashanah. Evidentemente, como él previó todas estas cosas, llevaba consigo su Maxor, su libro de rezos Rosh Hashanah, y su shofar, su cuerno para hacer sonar el shofar, porque hay una misma de sonar el shofar en Rosh Hashanah. Entonces, con mucho dolor se tuvo que quedar en esa isla y pasó los días de Rosh Hashanah con un sufrimiento muy grande. Pero, como dije anteriormente, era un dolor muy grande, pero a la vez era una alegría muy grande. Era la combinación de las dos cosas, de las lágrimas y de la simjá. Y esto provocó un quebranto tan fuerte en Rabbi Yehiel, que lloró y lloró y lloró y suplicó, y todas las tefilot eran con lágrimas, ahí con llanto, con lágrimas, y así estuvo los 2 días de Rosh Hashanah llorando y tocando el shofar, llorando y tocando el shofar. Los habitantes de la ciudad se estremecieron mucho para escuchar estas cosas. No estaban acostumbrados a escuchar una cosa como esa. Después que pasaron los días de Rosh Hashanah, le dijeron al rey, hay un hombre que albergamos en nuestra isla, y de que llegó muy rara sus acciones, ha llorado, ha gritado una lengua que no conocemos, también ha sonado un cuerno. Y así ha estado con un estremecimiento muy grande en estos 2 días. El rey se intrigó y mandó a llamar a Rabbi Yehiel. Cuando se presentó, le preguntó de dónde venía. Rabbi Yehiel le contestó y le dijo que estaba de paso, que le tocó pasar la fiesta de Rosh Hashanah ahí, y por eso fue que pasó eso. Entonces ellos quedaron tan impactados con Rabbi Yehiel que le dijeron, a partir de este momento yo quiero que personas como tú vengan a vivir a esta isla, que por favor vengan a esta isla y convivan con nosotros.
tienen las puertas abiertas acá, pueden vivir entre nosotros, le vamos a dar albergue y le vamos a respetar su religión. Rabbi Yehiel aceptó sus palabras y se fue. Cuando llegó a sus rabinos, el Baal Shem Tov le contó todo lo que había pasado. El Baal Shem Tov que le contó. Le dijo, quiero que sepas una cosa, Rabbi Yehiel. Esto que te sucedió a ti fue Mirat Shammai. Esta isla donde tú pasaste, Mirat Shammai significa que esto vino del cielo, no fue una casualidad. Esta isla donde tú fuiste a parar, ahí tenía que ir exiliado la comunidad de Israel, una parte de la comunidad de Israel. Y tenían que hacer muchos arreglos espirituales en ese lugar, tenían que sufrir mucho y tenían que pasar por muchas cosas en esa isla para poder sacar todas las chispas de luz que estaban inoculadas y estaban encristadas en esa isla. Esto es un lenguaje cabalístico que estoy usando, pero para que sepan que había que hacer un trabajo muy especial en esa isla. Y había que pasar muchos años para hacer ese trabajo. Quiero que sepas, Rabbi Yehiel, que tú en 2 días hiciste el trabajo espiritual que una comunidad completa tenía que hacer en esa isla. Ya ninguna comunidad tiene que ir a exiliar a esa isla porque tú hiciste ese trabajo. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Qué nos viene a decir esta historia para nosotros? Lo mismo que David Amelech, lo mismo que Abraham Avinu. Que ellos solos, por la emuná simple en saber que Hashem tiene el control de todo y que es más poderoso que cualquier situación en este mundo, pudieron hacer trabajo de toda una nación. Reparaciones de toda una nación. David Amelech, sin estrategia militar, venció a un hombre que estaba amedrentando a todo el escuadrón de Israel. A todo el escuadrón de Israel. Yo creo que estas cosas nos tienen que decir algo a nosotros en el día de hoy, porque todas las cosas se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. También quiero hablar en el nombre de mis hermanos, los cubanos, la comunidad judía que está en Cuba, que están amedrentados, están pasando una situación más difícil que la que está pasando en cualquier país del mundo hoy en día. No tienen nada, no hay palabras para explicar lo que están pasando, pero quiero que sepan, lo mismo que estaba dentro del alma de David Amelech, de Abraham Avinu, de Rabbi Yehiel, y lo mismo que está también dentro de mi alma, está dentro del alma de ustedes. Esa misma fortaleza y esa misma capacidad de transformar todo el exterior, todo el radio de acción de nosotros, también está en ustedes. Debemos de despertar a esto. Debemos de despertar y buscar la fortaleza que Dios nos está dando, que está dentro de nosotros. No tenemos que esperar pasivamente a que venga un redentor a buscarnos. Tenemos que crear las bases para que ese redentor se manifieste. Tenemos que crear las condiciones para que ese redentor se manifieste. Uno solo de nosotros. Si ahora a mí me pusieran en cualquier país del mundo, a mí, David Córdoba, me pusieran en cualquier país del mundo, yo sería capaz de transformar todo el masacre y toda la situación, por muy difícil que sea, de cualquier país del mundo. Porque tengo las capacidades dentro de mí para hacerlo. Dios puso en nosotros toda la fuerza para vencer. Y todo lo que nos pide la Torá, nos las pide porque nosotros somos capaces de vencerla. No podemos dejar de amedrentarnos porque hay una situación y echarnos para atrás. Las situaciones no vienen a nuestra vida para echar para atrás. Vienen para que vayamos hacia adelante y digamos, nosotros vamos en el nombre de Hashem de los ejércitos. No vamos confiando en nuestra fuerza, sino en Hashem de los ejércitos. Y Él es el que nos dio la fuerza para vencer. Hoy Hashem nos está pidiendo lo mismo que le pidió a Abraham, lo mismo que le pidió a David, y lo mismo que tuvo que pasar millones y millones de judíos en el mundo entero, que marcaron la historia. Nosotros hoy podemos marcar la historia también. Y Hashem está esperando eso de nosotros. Cuando esas personas estuvieron, no sabían que iban a escribir sobre ellos. Y hoy se puede escribir sobre nosotros. Nosotros somos la escritura y nosotros somos las tintas. Eso depende de ustedes. Que sea la voluntad de Hashem que nos haga ver a nosotros la capacidad y la fuerza que hay dentro de nosotros. Nuestro enemigo no quiere que sepamos quién somos nosotros. No importa dónde estemos. Lo importante es lo que somos. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Que nunca se les olvide eso. Shana Tová, Umetuká para todos.